Este audioapunte se desarrolló con el incentivo del programa UATIC 2025. El contenido que vas a escuchar corresponde a la primera parte del capítulo 1, llamado, abro comillas, el corrector de estilo, cierro comillas, del libro, abro comillas, escribir, editar y corregir textos, cierro comillas, de la autora Laura Pérgola. Título, escribir y escribir. Desde que la tecnología irrumpió en la vida cotidiana, los hábitos de lectura y escritura cambiaron. En la actualidad la escritura ocupa un lugar primordial. Como señala Tuzón en 2006, nunca se escribió y leyó tanto como antes del uso del correo electrónico e Internet. Y ahora podrías agregar que nunca se escribió tanto como desde el uso de WhatsApp. Enfrentarse a la hoja en blanco era un gran desafío para quienes no tenían el hábito de escribir. La escritura estaba destinada a determinados ámbitos en la vida cotidiana. Estos ámbitos eran una nota, un examen o una carta. Esta última, incluso si era familiar, implicaba un esfuerzo. Por ejemplo, escribir una carta era una especie de rito. Debías respetar cada una de sus partes para que tu escritura resultara elegante. Según el estilo de escritura epistolar, hasta la elección del papel era toda una decisión. Ese rito finalizaba cuando despachabas la carta en el correo. La escritura, entonces, era una práctica propia de los escritores y de los periodistas. En la actualidad, dejó de ser exclusividad de ellos. Hoy casi seguro escribís correos electrónicos, mensajes de WhatsApp y tweets. También participás de otras redes sociales. Todas te obligan a escribir en mayor o menor medida. Además, muchas otras personas redactan newsletters, boletines, documentos, textos académicos, manuales o ensayos. Ves entonces que la escritura es heterogénea. Esta idea se apoya en el hecho de que no te referís solamente a los escritores profesionales, sino que también te referís a todos los otros mencionados anteriormente. No hay una única escritura. Como señala Martín Domecq en su libro, abro comillas, pensar, escribir, pensar, cierro comillas. Cada persona que debe redactar un texto lo hará de forma diferente, aun si el contenido es similar. Esta persona tendrá en cuenta al destinatario y sus procedimientos lingüísticos. También considerará las referencias y qué esperan los lectores de sus escritos, entre otros aspectos. Por eso, hoy más que nunca, es preciso apropiarse de las herramientas que te ayudan a construir textos. Estas herramientas son las palabras, el lenguaje, la ortografía, la puntuación, etc. Escribir o redactar es una tarea que implica un proceso y domina gran parte de tu vida. Toda escritura debe ser clara, precisa y sencilla. De esta manera, los destinatarios pueden comprender los textos sin dificultad. A continuación veremos en qué consiste cada una de estas características esenciales. Primero, la claridad. Esta significa expresarse de modo tal que cualquier persona de cultura media pueda comprender. La exposición del texto debe ser limpia y con una sintaxis correcta. Además, el léxico debe estar al alcance de la mayoría. Es decir, no debe ser preciosista ni excesivamente técnico. Cuando hablas de un estilo claro, te referís a que la escritura debe penetrar sin esfuerzo en la mente del lector. Las palabras deben ser simplemente las que transportan los pensamientos. La segunda es la precisión. Esta implica que los términos utilizados sean concisos para transmitir lo que querés. La imprecisión genera textos con frases sin sentido o rimbombantes. Estas frases provocan confusión en los lectores. Por último, la sencillez. También llamada naturalidad, ocurre cuando escribís un texto con palabras y frases fáciles de comprender. Para lograrlo, debes utilizar un vocabulario apropiado. En la siguiente sección veremos brevemente las 3 etapas que conforman el proceso de composición textual. Utilizarás el modelo propuesto por Flagler y Hayes en el libro, abro comillas, textos en contextos, cierro comillas, para este desarrollo. Título: Prerredacción o planificación. La primera etapa de la escritura es la prerredacción o planificación. Es la etapa de la reflexión previa a la escritura. Es crucial para obtener un buen resultado. Es decir, para que el texto sea aceptado y resulte atractivo para el lector. Los objetivos generales de esta etapa son 2. Primero,
lograr que el tema del texto sea reconocido con facilidad. Segundo, conseguir un texto equilibrado en cuanto a la información que brinda. Los objetivos específicos de esta etapa varían de acuerdo con la situación comunicativa. Si el texto es una novela de terror, buscarás que el lector sienta temor. Si se trata de un manual de texto, pensarás fundamentalmente en la edad de los lectores. La etapa de prerredacción tiene, a su vez, 3 subetapas. La primera de estas subetapas es concebir ideas. En ella, recuperás información importante relacionada con el tema. También recurrís al material que estás leyendo o trabajando. La segunda es la organización de las ideas. No siempre las ideas surgen en el orden que exige el texto. Por eso es necesario que lo establezcas. Para ello, necesitas conocer las características propias de cada género. Por ejemplo, un texto narrativo tiene situación inicial, conflicto, desarrollo y resolución. Una vez que conocés la estructura, podés jugar con ella, invertirla, etc. La tercera es la fijación de objetivos para la escritura. Los objetivos pueden ser de 2 tipos. Por un lado, pueden ser de procedimiento. O sea, como expresar determinada idea pensando en el lector, si el estilo será formal o informal, etc. Por otro lado, pueden ser de fondo. Es decir, refieren a la articulación de las ideas para lograr la progresión temática. Con esto concluimos las 3 subetapas de la prerredacción. Continuamos con las etapas de la escritura. Título, producción del texto o traducción. Luego de la prerredacción, viene la segunda etapa de la escritura. Esta es la producción del texto o traducción. Esta es la etapa de la redacción del texto. Este deberá ser coherente y cohesivo. Además, deberá cumplir con el plan elaborado previamente. Acá tomarás ciertas decisiones. Por ejemplo, qué persona gramatical utilizar o qué tiempo verbal emplear. También decidirás qué recursos retóricos son los más eficaces para transmitir lo que querés decir. Además, deberás lograr un texto cohesivo y sin errores gramaticales. Estas son solo algunas de las decisiones que tomás durante la etapa de redacción, a modo de ejemplo. Anteriormente llamamos a esta etapa producción, pero también traducción. Flagler y Hayes dicen sobre la traducción, cito, abro comillas, es esencialmente el proceso de convertir las ideas en lenguaje visible. Elegimos el término traducción para este proceso, descartando los términos transcribir o escribir. Esto a fin de subrayar las cualidades peculiares de la tarea, cierro comillas. Y luego continúan, cito, abro comillas, aun cuando el proceso de planificación representa el propio pensamiento en palabras, tal representación probablemente no se hará con una sintaxis castellana elaborada, cierro comillas. Esto concluye la segunda etapa de la escritura. Título, corrección textual o examen. Luego de la producción de texto viene la tercera y última etapa de la escritura. Esta es la corrección textual o examen. En esta etapa realizás una revisión para producir nuevas traducciones o para evaluar el texto producido. Aquí eliminarás los errores de superficie. Estos son los de ortografía, los pronombres sin referente, los errores de concordancia, etc. También revisarás la adecuación y cohesión del texto. Tené en cuenta que la etapa de revisión no la realizás necesariamente al final de la producción. Las revisiones previas sirven para generar borradores y ayudan en el proceso de escritura. Una vez cumplidas estas etapas, obtenés un texto u original listo. Este pasará al proceso de enajenación. Dicho proceso se produce cuando el autor entrega su original al editor para una posible publicación. Gracias por escuchar este audioapunte. No te pierdas la siguiente parte.